Solo para repetir, mi nombre es Alberto Delgado, ya Ray lo dijo. Para comenzar, vamos a setear las expectativas. Esta va a ser la charla más decepcionante que ustedes van a tener ever. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este título es un tema demasiado amplio. Y yo he aprendido en el último año que es mejor irse a algo más concreto, y hemos tenido experiencias que dicen que es mejor algo más concreto para comenzar y después vamos a hablar, conversación y demás. Entonces yo me enfoqué en un concepto en particular, pero vamos a ir a las definiciones para setear el ground, ¿no? ¿Qué es práctico? Práctico es... Wow, me fui para adelante. Práctico es algo que tú haces, que tú realizas en base a teoría o ideas, pero en la vida real. O sea, ya no puedes jugar, eso está pasando en la vida real y tiene efectos y consecuencias. Qué serio eso, ¿eh? Y parenting es el proceso de promover y apoyar a los niños en su desarrollo físico, emocional, social e intelectual. Y lo demás no me importa, nada más que es más allá que la relación biológica, o sea, que en situaciones biológicas. Porque lo biológico, no, o sea, tienes que atenderlo. Si el niño tose, tienes que llevarlo al médico. Si el niño se enferma, tienes que llevarlo al médico. Si se rompe y sangra la cabeza, tienes que llevarlo al médico. Eso es given. O sea, eso no es parte de lo que vamos a discutir. Por lo menos, si ustedes no quieren. Entonces, esta es mi familia. Mi esposa, Mariolet, que sencillamente sin ella esta charla no se da. O sea, es como parte. Y de hecho ella me dio mucho aporte sin decirme qué hacer acerca de la presentación, cuando yo la hablaba desde hace semanas y me decía, hey, va a enredar a la gente, hey, estás aburrido, hey. Entonces, exacto. Esta bebé es Estela, que es muy seria, tiene 3 años, mentira, es súper divertida, habla como ninguna, y ahora va a ver más cosas acerca de ella, y este es Leonardo, que el que lo vea y lo compra, pero ya no sabe lo que está llevando, o sea... Increíble. Ella le puede dar ciertos detalles después. Entonces, la charla no es acerca de ellos en particular. La charla es acerca de cosas que nosotros hemos encontrado necesarias e innecesarias. Ese es el tema de la charla de hoy. ¿Por qué? Porque la gente cuando va a tener un bebé, y esto va desde la persona con menos recursos hasta el que tiene más poder adquisitivo, piensa que es un gran evento, y sí lo es. Sin embargo, tú no necesitas tener muchas cosas para que esto vaya bien. Más bien, menos es más, en ese sentido. Entonces, vamos a hablar sobre esto rapidito, porque esta es como una parte media controversial, la gente tiene opiniones. Cosas que asumimos normalmente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando converso con la gente, casi siempre estos dos puntos son iguales. Soy como soy porque así me criaron, así era o es la cultura de mi casa. Por lo tanto, mis hijos recibirán la misma cultura de familia que yo recibí. Cuando conversas con la gente que, vamos a decir, que vive su día a día, y esta es probablemente el 90% de las personas. Y la otra cosa que asumimos es que a nadie le enseñan cómo ser buen padre o madre. Y entonces te dicen, no, tu instinto te va a guiar y te va a decir cómo tú tienes que hacer las cosas. Eso no es cierto. Vamos a ver. La realidad es que soy como soy, ok, porque con las mejores intenciones se hacen las peores cagadas, por eso. Soy como soy porque así me criaron, así es la cultura. Nadie dice que tienes que criar a tus hijos como a ti te criaron. O sea, una vez tú llegas a la adultez y eres responsable, tú puedes decidir cómo hacer las cosas. Entonces, tienes que soltar un montón de carga, de lastre cultural, psicológico, de tus experiencias que no han sido positivas, de que lo trataba o no lo trataban bien los papás, ese tipo de cosas. Literal, cuando tú vas a tener tus hijos, sabes que vienen en camino, tú tienes que comenzar, porque esto es un proceso, eso no ocurre de la noche a la mañana, y a veces toma mucho tiempo. Entonces, simplemente estar consciente de que esto no tiene que ser como, no, que a ti te criaron así, tú vas a criar así, no es necesariamente así. Y la otra, ¿a nadie le enseñaron cómo ser buen padre o madre? Paja. Hay miles y miles y miles. Yo quería poner un listado, pero me dio tanta pereza porque había tantas cosas que poner interesantes que puede ser tema de otra conversación, o les paso los links después, pero hay cursos en Udemy, hay libros, obviamente. Yo tengo como un reading list
aquí voy a poner como los que para mí son más importantes, pero la realidad es que tú puedes prepararte in advance, o sea, años por delante. ¿Por qué? Porque eso toma tiempo. Y si tú tienes la idea de tener hijos a futuro, pueden ser 5 años, pueden ser 7 años. Nosotros no tuvimos hijos por los primeros 5 años de matrimonio y hablábamos del tema de forma superficial, y en el último año, cuando tomamos la decisión, ok, tengamos hijos, comenzamos un proceso que al final nos ayudó, siento que nos ayudó un montón. ¿Qué les puedo contar acerca de esto? Primero, necesario es una tribu. Necesitan una tribu. ¿Por qué? Porque criar hijos solamente de 2 personas es difícil. O sea, y esto puede tener niveles. Si tienes poder adquisitivo para contratar ayuda, eso tiene valor. Pero al final, esa gente es parte de tu tribu. O sea, como tú lo veas es relativo, pero las personas que tú metas a tu casa para que te apoyen, en algún momento se van convirtiendo en parte de tu tribu. Y ahora les cuento un poquito más acerca de eso. Entonces, abuelos, abuelas, tías, tíos, primos, amigos muy cercanos, preferiblemente que te den buena influencia, por favor. O sea, eso es un key concept. O sea, pero siempre van a haber situaciones en las cuales algún familiar no es buena influencia, pero no puedes sacarlo de la mesa de la cena, pues. Pero al final la tribu como concepto es súper importante, porque los bebés, y esto se lo puedo decir así mismo como lo voy a decir, son influenciados por cada miembro de la familia y se desarrollan más rápido cuando conviven con más personas al mismo tiempo. O sea, esto es como, hablé con un amigo que solamente crió a su hijo, él y la esposa, como que no se relacionan con más personas, el hijo no habla. Otra persona conocida, el hijo se crió y no tenía influencia de todo un lado familiar, solamente del de la madre, y tiene desajustes, o sea, tiene situaciones. Y nosotros hemos tenido la suerte en nuestra experiencia de que los 4 abuelos viven, de que tiene un montón de tías, de que la gente, quizá por ser el primer nieto en la familia, los acoge a ellos dos como 100%. Entonces, tribu es el concepto. Necesario, hay que leer. O sea, hay que leer o buscar recursos, digamos, procesados o resúmenes de información valiosa. Pero si yo puedo recomendarle 4 libros, son estos 4. Dirán, ¿qué tiene que ver con el tema de ser padre? Pero ese libro tiene mucho que ver con cómo tú te preparas para cuando el hijo puede comunicarse contigo, no para manipularlo o hacerle pensar como tú piensas o hacer que él sea, digamos, más productivo porque tú tienes interés sobre eso. Es porque él te dice o te habla acerca de su experiencia y cómo él resolvió ciertos problemas en su propia casa, y este man tiene como 7 hijos, Kobe. O sea, que él puede decirte algo al respecto. Seguro que él te puede decir algo al respecto. By the way, nosotros tenemos 2 y no queremos más. Es suficiente trabajo. En mi casa somos 4 y yo no sé cómo mis papás hacían, literal. O sea, yo no tengo la menor idea. Y con menos vainas convenientes en la vida, pues como ahora hay más cosas prehechas para ayudarte. Antes los Pampers tenían que crearlos como... No había Pampers como lo conocemos ahora, hace 30, 35 años, qué sé yo. Para hacer el resumen aquí, primero que nada, eso es importante, esto todo es sacado de internet y las imágenes, así que esos derechos van a sus autores. Mindset, porque ahí te habla acerca de mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija. Yo puedo decir que a mí me crearon con mentalidad fija. Yo puedo decirlo, que sea así, no lo sé, alguien tendría que evaluar de forma externa. Pero los conceptos que te explican ahí son súper valiosos para cambiar un poquito tu mentalidad y ayudarle a tu hijo, según el concepto de parenting, que tú tienes que darle soporte y ayuda en no solamente alimentarlo y las cosas biológicas, tienes que en lo social, en lo psicológico y en lo físico de desarrollar sus habilidades. Unlocking Your Child's Genius. Este man es un australiano que ha puesto lo más cercano que yo he encontrado a una guía racional de cómo criar a un hijo.
él lo pone en capítulos y cada capítulo tiene una razón de ser. Y hay un capítulo en particular, que es como el 15, que habla acerca de cómo tú preparas tu entorno antes de la llegada del hijo, o si ya tienes al hijo, cómo modificas el entorno que existe para eso. O sea, es como un tip ahí al que quiera tocar ese tema. Parenting Beyond Belief. Yo soy ateo. Yo no creo que nadie nos está cuidando, simplemente tú estás aquí y tienes que hacer lo mejor que puedas con los recursos que tienes. Entonces, este libro ayuda a compensar un poco la dificultad que viven las personas que no comparten ciertas creencias con su familia, por ejemplo, con sus vecinos, con sus amigos, y cerrar un poco las brechas sociales más que nada, y de rituales y de ceremonias que la gente que sigue una religión está acostumbrada a seguir porque es parte de sus creencias. Yo pienso que acá hay muchos recursos para generar conversaciones, y es algo muy importante que este libro tiene un tono súper conciliador. Este libro no hace insulto a nadie, más bien trae contexto de diferentes religiones para enriquecer tu contexto como individuo y tomar decisiones informadas, no simplemente descartando los puntos de vista de los demás. Por eso me considero que es valioso. Y acá, comencé por acá, simplemente porque él tiene una especie de estrategia y táctica de cómo tú, a través de 7 hábitos concretos, puedes mejorar tu propia efectividad. Y créanme que es importante, si tú decides criar a tus hijos con tu pareja, o sea, como una unidad sin mucha ayuda externa, tienes que ser efectivo, porque o sea, las cosas toman tiempo y hay que aprender a ser efectivo incluso a ese nivel. ¿Qué es necesario? Usar el conocimiento científico o apoyarse en lo que los estudios te dicen acerca de tus hijos. Esta curva, rápidamente, simplemente te muestra el temperamento ideal que tú imaginas que debería tener tu hijo versus la realidad. O sea, esto te ayuda a visualizar qué tan cerca o lejos están tus expectativas de la realidad de tu hijo. Los niños tienen 6 áreas, o sea, no los niños, todos los humanos, hasta lo que nos explican los psicólogos, el pediatra y la literatura, tenemos 6 áreas diferentes de temperamento. La emocionalidad negativa no quiere decir algo negativo, quiere decir cómo tú expresas tu incomodidad ante una situación. Y es súper importante que esa parte del temperamento no sea suprimida en un niño, porque la emocionalidad negativa es la que va a permitir que el niño exprese cuando le están violentando sus derechos, cuando lo están tratando de forma injusta, o cuando él simplemente se siente incómodo en un lugar y no quiere estar ahí. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta parte del temperamento? Cuando el niño muerde a otro niño en el salón, por ejemplo, y la gente dice, ese niño es malo. No, tienes que irte a verificar cómo está la iluminación de ese lugar, qué tanto nivel de ruido hay en ese lugar, qué tantos niños hay en ese lugar, porque esos factores afectan el temperamento en la parte de emocionalidad negativa. Cuando el niño reacciona, él está expresando una incomodidad. La inhibición es cuando el niño, por ejemplo, no interactúa con otros niños y se mantiene como en una esquina, o se mantiene en la falda de la mamá, o se mantiene agarrado de la mano del papá, y está inhibido de interactuar con adultos o otros niños en el lugar donde está. Esa parte del temperamento es importante ayudarlo dándole soporte emocional y psicológico para que él sepa que puede interactuar con otros, y eso se logra a través de safe spaces, o sea, parte de lo que hay. Sí, no voy a profundizar tanto porque lo estoy aburriendo, lo estoy viendo. Actividad es cuando el chiquillo se trepa en los sillones y se tira al piso, y si tienes balcón tienes que cerrarlo porque tienes miedo que se tire por ahí. Es simplemente el nivel de energía que él tiene y que no puede quedarse quieto. No existe tal cosa como hiperactividad, es simplemente que tu niño tiene su percentil de actividad está más arriba. Entonces, adivinen qué hacían las personas cuando el niño tenía el nivel de actividad muy arriba. Le daban Ritalin, le dan medicamentos, le comienzan a buscar factores externos en lugar de entender que su hijo es así, su temperamento es así.
voy rápido para terminar y hablarles entonces de la otra parte. Persistencia, fíjense, esta es mi propia gráfica, esta es mi evaluación de mi hija y cómo yo percibía que ella estaba. Perdón, este era mi ideal. Mi ideal era que yo quería que ella fuera persistente, o sea, que ella se enfocara y que lograra una tarea. Y cuando se hizo la evaluación, ella marcó casi 3. Y yo dije, puta, me preocupa, yo no quiero que eso pase. Literal, y después el pediatra me dijo, estás ahuevado, cálmate, déjala que crezca un poquito más, déjala que comience a desarrollarse. Esto se hace exactamente a los 2 años, este test, solo para contextos, exactamente a los 2 años. La sensitividad es así mismo, es sensorial, es un ruido la molesta, mucha luz la molesta, cuando hay discusiones se siente incómoda, cuando la ropa la aprieta está cabreada o cabreado, es sensorial puramente. Y aquí yo percibía que era acá y la realidad estaba acá. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque si tú no haces este tipo de diagnóstico de algún nivel, tú puedes estar literalmente maltratando a tu hijo en su contexto de temperamento. Tú tienes que conocerlo con datos para poder saber cómo trato a mi hijo mejor. Y todo es relativo, depende en qué parte de la curva está el temperamento. Y finalmente la emocionalidad positiva es cuando el man está hyper todo el tiempo. Es como rey pero bebé, pues. O sea, el man siempre está contento. O sea, yo no he visto a Rey jamás molesto en un año que lo he conocido. O sea, siempre muestra ese trait y eso está cool. El único problema con eso es que, según literatura, y lo podemos ver manifestado de vez en cuando, los bebés, cuando muestran mucho de esto, están tapando alguna de las otras. No eres tú, Rey. Bien específico. Entonces, innecesario. Ok, vamos a ver. ¿Es necesario leer? ¿Es necesario la tribu? ¿Es necesario tener data para entender? ¿Es innecesario hacer logs del primer mes de vida de tu hija? O sea, totalmente friki y que me tomé un mes de vacaciones específicamente porque yo quería, de todo lo que tantas cosas que yo había leído, yo quería verlas manifestándose en la vida real. Yo quería ver los ciclos del sueño, yo quería ver, es hasta embarrassing porque hay vaina de que yo veía cuando se orinaba, de que nada más faltaba medir cuánto orinaba, entonces, o sea, un poquito friki, pero totalmente innecesario. ¿Por qué? Porque ellos van a crecer bien, tú quieras o no. O sea, la genética solamente ya es todo lo que ellos necesitan para poder desarrollarse. Lo que tú sí puedes hacer es cagártela. Sí, tú puedes hacer todo lo posible para que resulten bien cuando crezcan. Y no tienes ningún mérito al respecto. Simplemente diste el support. Pero sí puedes hacer cosas mal para cagártela. Eso es un takeaway. Necesario es dedicarles tiempo. O sea, buscar experiencias, obviamente en tu contexto, en el cual puedas enriquecerles su vida y ellos generen recuerdos que sirvan de ancla cuando están en una situación difícil en el futuro y toda esa vaina. Tienes que dejar que sean útiles. Este día yo fui al carro a buscar algo, ella me acompañó y vio esa botella y yo tenía otras cosas en la mano y me dijo, papi, déjame ayudarte. Yo le dije, dale. Y ella se sentía súper feliz porque fue útil y es importante el concepto de que tú seas útil en algún contexto. Dales herramientas. O sea, sencillo, una mesita, unas banquitas y estos locos se ponen a rayar ahí y créanme que eso ayuda bastante a que no te rayen las paredes. O sea, apreciar cosas simples es de que juega con las cosas que te encuentras en la casa. Sí, yo hago malabarismo con eso también. Juega con cosas que te encuentras en la casa. Esto es innecesario. Esto es innecesario. Primero que nada, le estás haciendo un daño porque estás incrementando indirectamente la ansiedad. Cuando el niño ve esto, ni siquiera sabe por dónde comenzar. Probablemente por eso después la gente tiene problemas de que partiendo tareas y haciendo ordenamiento de su trabajo. O sea, esto es innecesario. O sea, ellos nada más necesitan 2 juguetes y cuando crecen 2 meses más, cómprale otro que vaya acorde al nivel de desarrollo que tenga. Esto es necesario.
O sea, aquí esto es lo que le dije anteriormente que le iba a decir. Este man literalmente pronto va a tener que ir al hospital. Un día nos dio un susto porque la nana nos llamó que tenía la mano hinchada, que no sé qué. Tuve que salir del trabajo, fue hace poco relativamente. Tenía la mano hinchada de verdad. Y cuando fuimos la preocupación era que como él se tira por todos lados, se hubiese golpeado. Y la realidad era que lo había picado algo. Y estaba hinchado, pues, pero no fue nada grave. Entonces nos pega sustos así, y ahí lo ven. Esto es necesario. Ahí deliberadamente tapé propagandas, porque esto no es un show para hacer propaganda a nadie. Creo que es así, ¿verdad? Pero aquí el concepto es darles ambiente adecuado. Esta es la escuelita donde ella va. Yo no sé los otros niños, pero ella jamás ha llorado ni un solo día para ir a esa escuelita. O sea, esas manas la tienen. Porque el ambiente que hay ahí, cuando tú entras, tienen cuadros de Dr. Seuss por todos lados. Así que es un lugar súper cool. Y esta es la última. Necesario. Voy a hacer un comentario nada más para enriquecer ahí. ¿Ustedes conocen los Kanban boards? O sea, son simplemente 3 columnas donde tienen las cosas por hacer, lo que está en progreso, lo que están haciendo y lo que ya está hecho. Entonces, cuando Estela ya comenzó a desarrollarse y a hablar más, pensé en traer estas prácticas a la casa y lo que hice fue unos dibujitos gallos, por favor no juzguen eso, unos dibujitos gallos con actividades particulares que ella hace desde que se despierta hasta que está lista para salir por la puerta para ir a la escuela. Y con esta práctica voy a atribuirme que ya se viste sola, se sabe poner los zapatos y de vez en cuando le da la gana come sola. Eso literal lo que provoca es que me libera a mí y a mi esposa tiempo de atención a ella. Por lo tanto, ella se hace más autónoma, más rápido. Y creo que José Ramón dice que imagínate cuando tenga 10 años qué va a hacer. Muchas gracias.